Bienvenidos, esto es El Expediente, más de 15 años en vivo en la pantalla de este canal de C5N, contando los casos policiales y judiciales que más impactan a la sociedad. Los casos impactantes no son tantos. El aumento, sí, usted que sigue los casos policiales, el aumento de la violencia, de la virulencia, de la morbosidad en algunos casos, ha ido quitando el factor sorpresa que tienen algunos casos. Hablo desde la crónica policial, desde el periodismo policial. Hoy no es tan fácil encontrar un caso que paralice a la sociedad y que diga o que nos interrogue, nos interpele, nos genere preguntas sin respuesta. No es tan fácil. Eso ha ido cambiando, es como que se ha ido acelerando. Tiene que ver con el comportamiento social, con las condiciones de vida, con la velocidad en la que vivimos también. Cuando este periodista comenzó hace 30 años a hacer crónicas policiales, un caso en un medio duraba más tiempo, porque seguramente generaba más impacto un hecho que hoy es considerado incluso menor con los que están ocurriendo. O además, la velocidad de nuestro sistema de vida hace que mañana aparezca otra cosa que nos interese más que lo que nos interesaba hoy. Puede ser una explicación. Pero en estas últimas semanas, en la República Argentina, han ocurrido un par de casos que siguen impactando e impactan y generan preguntas sin respuestas. El parricidio de Vicente López es uno. En minutos vamos a estar hablando sobre eso. Y lo ocurrido en Córdoba, el doble femicidio de Córdoba, que es tan abierta la historia que todavía no sabemos el final. Sabemos que al menos hay 2 mujeres muertas. Al menos, porque no sabemos si hay más personas muertas. Sabemos que hay una historia de terror de un hombre que se creía el patriarca, se creía un enviado de Dios y que mantuvo literalmente secuestrada a toda su familia, y que posiblemente abusó de sus hijas y que posiblemente embarazó a sus hijas y que tuvo hijos con sus hijas. Pero nada de eso todavía está totalmente probado, está en plena investigación. Y que un día desapareció o lo mataron, no se sabe. Y que después, cuando uno puede inferir, sin conocer mucho, que semejante martirio y horror en esa familia, una vez que desaparece o se va o lo matan al monstruo que estaba en esa familia, todo se iba a calmar. Y evidentemente fue peor. Terminaron matando a las 2 mujeres mayores que había en la casa. Y también, como les decía recién, el caso del doble parricidio, el pedido de preventiva, la investigación, las contradicciones que han detectado los fiscales de la causa y cómo la defensa se quiere contraponer a esas contradicciones, a esos datos que han esgrimido los fiscales para pedir la prisión preventiva del presunto doble parricida. Tenemos un programa muy fuerte hoy, con muchas preguntas, con 2 casos que seguramente van a pasar los años y los que seguimos casos policiales nos vamos a seguir acordando, porque son esos casos atípicos que generan muchas preguntas. Presentación y programa. Bueno, primer bloque. Saludamos a Facundo Cablan. Bienvenido, Facu. Hoy no está Miguel. Hola, ¿cómo va? Hoy estamos solos con Facundo, no está Miguel Pierri. Este es el lugar, la que se ha denominado la Casa del Terror. Se hablan de rituales. Una nueva casa del horror. Una nueva.
de un doble femicidio. Eso ya está probado, no hay dudas, que asesinaron a 2 mujeres. Y que los que la cometieron los crímenes son 2 hombres. 2 hombres. Sus propios hijos, tal vez, porque de uno se sabe que es el hijo, del otro sospecha. Al menos ellos 2 son los que cometieron el crimen, pero podrían haber más personas. Hay mucho misterio todavía. Y no está clara la filiación de todos ellos. Voy a comenzar al revés ahora, o voy a comenzar desarrollando en forma secuencial la historia primero y después el desenlace. Generalmente en los proyectos policiales comenzamos contándote el crimen o cómo se descubrió el crimen. Esta noche, que tenemos más tiempo, que tenemos más detalles, porque este programa así lo permite, voy a comenzar con la historia que hay detrás de este espanto para llegar al horror. Estos son datos pocos conocidos. Facundo Armando Castro, un hombre de vivir hoy tendría 78 años. Vivió 78 años. Nació en una pequeña localidad que se llama Macha, que está en el norte de Córdoba. Pequeño pueblito que tengo entendido es un pueblo abandonado, un pueblo fantasma prácticamente. Pido disculpas si no es así, pero no lo conozco y así lo leí. Pueblos que no han crecido con el tiempo. Sí, que han ido, pueblos rurales que han ido desapareciendo, han ido quedando con menos población. Se envejeció la población quizás también. Sí, en ese lugar, un matrimonio tuvo 12 hijos. 12 hijos. Facundo Armando Castro nació hace 78 años y era el 6º hijo de ese matrimonio que tenía 12 hijos. Esa familia, con un papá trabajador rural, tosco, duro, violento y alcohólico, según recuerdan, se mudó a la localidad de Deanfunes, que es central en esta historia, Deanfunes. Allí la mamá, que profesaba la religión testigo de Jehová, o se Sí. lo denomina testigo de Jehová, crió como pudo, con muchas restricciones económicas, básicamente, a 12 hijos. Y desde la fe de la religión testigo de Jehová, ¿por qué subrayo esta religión? No tiene nada que ver con el desenlace, pero sí por el comportamiento de este hombre, que nació, repito, en esas condiciones, en ese seno familiar, en esa Argentina de hace 80 años, en el norte de Córdoba, y porque es el personaje central de esta historia, aunque cuando ocurrió el horror que estamos viendo ya no estaba en el lugar, pero es fundamental. Facundo Armando Castro, con otro hermano, para buscar un nuevo horizonte, unos años después, será hace 60 años más o menos, o más de 60 años, viajó en tren a Buenos Aires y trabajó en la ciudad de Buenos Aires hasta que se afincó en Berazategui. Allí en Berazategui conoció a una mujer entrerriana con la que se casó, pero además él se vinculó, por eso menciono la religión, con testigos de Jehová en el Gran Buenos Aires Sur. En aquel Gran Buenos Aires Sur de hace 60 años estoy hablando. Y aprendió un oficio que lo acompañó toda la vida. ¿Lolita sigue viva, la mujer? No, ahora te cuento. Esa es su esposa. Aprendió panadería. Siempre fue panadero y un muy buen panadero. Trabajó como empleado de panadero, que consiguió a través de la religión, los contactos, de la iglesia, no de la religión, en el sur del Gran Buenos Aires. También en un tiempo, ya casado con Lolita, así está identificada, porque todos la conocían como Lolita, el nombre completo no lo sé. Tiene 4 hijos y aprende otro oficio que al principio le fue muy bien, siempre siendo un hombre muy religioso, muy hosco, de muy pocas palabras. Estoy hablando de Don Castro, así lo identificaron en la causa. Facundo Armando Castro es el nombre completo, o era el nombre completo. Ellos tuvieron 4 hijos en Berazategui. De hecho, la foto, hay una foto familiar, César, si la tenemos, una foto vieja,
Si la tenés. La foto de Castro con la mujer cuando vivía, una foto vieja. Si la encontrás, buscala, si no, no importa, se las cuento. Se ve a este hombre ya mayor, a su mujer mucho menor que él, 3 nenes y ella embarazada. Con 4 hijos, por alguna razón hasta ahora desconocida y nunca se sabrá, lo echaron de la iglesia Testigos de Jehová de Berazategui. Algo pasó, estoy hablando hace 50 años, más o menos. 50 y pico, 40 años, póngale. Difícil de buscar testimonios de ese momento, pero eso es lo que han ido contando algunos familiares en el expediente. Y él se vuelve, no a su ciudad de nacimiento, su pueblito rural, sino a la ciudad donde creció, de Anfunes. Ahí tiene su familia. Es una familia de Anfunes, Córdoba. Ahí llega con 4 hijos, entre ellos las 2 víctimas. Esther, Benjamín, Gabriel, Sara con un retraso madurativo severo. Esther y Sara, que tenían 43 y 41 años antes de ser asesinadas. Todo seguido, sí. O sea que estamos hablando de hace 30, 40 años. Pues son niños chiquitos, se vuelven con niños chiquitos. Y después nacen otros 2 hijos que se llaman Joel y Pablo, de acuerdo a lo que consta en los registros. Algunas reconstrucciones que se han hecho en las últimas horas, buscando algunos testimonios, dan cuenta de la vida por entonces de este hombre. Lo describen como alguien muy vinculado a la iglesia y con una frase que quizás defina a esa familia. Se creía Jesús. O sea, un comportamiento que va mucho más allá de un credo religioso, de una fe religiosa. Ya va más para un lado una secta. Sí, o un componente psicológico, psiquiátrico. Un autoritarismo, claro. Claro, un autoritarismo basado en la iglesia, no responsabilidad de la religión de la que profesaba. Sino que se atribuye ese rol sin que nadie se lo haya atribuido, sino que se lo atribuye solo. Que algún psicólogo o psiquiatra podría explicarlo, en definitiva no tiene que ver con la religión, sino con las características psicológicas. Pero también lo hemos visto en muchas sectas que ocurre eso, que están los jefes que se creen dioses. Secta, si le ponemos esa definición secta que integraba solo su familia. Claro, y por obligación, ni siquiera es que llegaron ahí por otro motivo. Ocurre algo en la década del 90 que es un antes y un después en la vida de esa familia. Estamos hablando de la Casa del Horror. Estamos reconstruyendo la historia de la familia. Muere Lolita, esta señora entrerriana que se había casado con Facundo Armando Castro, que queda a cargo de 6 chicos y encima le va mal con el segundo oficio que había aprendido, era muy bueno, hacer zapatos. Compraba cuero, tenía una zapatería, fabricaba zapatos. En el Gran Buenos Aires le había ido muy bien, en Córdoba le fue muy mal, en los 90. Es raro que una persona que le estaba yendo muy bien en la ciudad, en Buenos Aires, donde en esa época eran más las oportunidades inclusive que ahora está más distribuido quizás, que se vuelva a Córdoba y que encima con problemas económicos, que allá no puede enraizar su trabajo. Es muy extraño. Hay algo debe haber un problema psicológico o psiquiátrico, pero que le vaya mal con una zapatería, ahí ya hay una cuestión de edad, no de conocimiento. Claro. De edad lo digo por este periodista que le dice aquel periodista, eran los 90. Es verdad. Ahí se importaba todo. Y no era tan fácil ir y volver. Claro, y vuelve a la panadería. Su actividad para criar a esos 6 chicos era producir pan, era un muy buen panadero, y repartir pan en de Anfunes. Pero una familia que empieza a encerrarse en sí misma, incluso alejándose de los otros familiares, porque recuerden, él era el sexto de 2 hermanos, la mayoría en de Anfunes. Vivía la mamá por entonces, la mamá de él. La abuela de sus hijos vivía en los 90. Muere Lolita, muere su esposa, y él se queda solo con sus hijos y se encierra aún más. Profundiza el encierro, claro. No salía nadie, y los que se veían en la calle de sus hijos era con ropas viejas, ropas oscuras, nenes, estamos hablando de chicos. Vivían de luto desde que murió Lolita. Vivían de luto,
con un patriarca que se hacía llamar el patriarca, tenía algunas cosas que eran bastante llamativas. Y que vecinos los escuchaban siempre rezar en idiomas, en distintos idiomas. Eso en era voces más altas. adelante, ¿no? Eso En más Córdoba, adelante. Cuando ya se profundizó un poco más todo también. A ver, volvemos a Deán Funes. Muere la mujer, se encierra la familia, los chicos se visten con ropas viejas, hay un tema de, en algunos casos, ni siquiera escolarización, y ocurre algo que es también un punto de inflexión en el horror de esa familia. Una hermana de él, sería abuela de los chicos, Sería tía de las mujeres de las asesinadas, víctimas. de las víctimas. Denuncia lo que muchos comentaban, casos de abusos intrafamiliar, porque una de ellas, de las hijas encerrada, queda embarazada. Claro, no tenía contacto con gente de afuera y queda embarazada. Y nacen, apuntan a que fue él. claro, Esteban e Ismael, los hijos, que serían Esteban e Ismael, porque ni siquiera tienen datos de filiación, quién es el padre, no hay un documento que diga quién es el padre, pero hay sospechas. Por lo único que se sabe que son hijos es porque ellos mismos lo dijeron, por su propio testimonio. De ella, pero del papá no sabe nada. Claro. Pero hay una denuncia en Deán Funes que genera un escándalo. Él se pelea con toda la familia, agarra a sus hijos y emprende un viaje hacia la Casa del Horror, barrio Autódromo, Córdoba capital, que es esto que estamos viendo. Se va con su familia peleada, con sus hijos peleados, con sus familiares de Córdoba porque lo denuncian. Desconozco cómo terminó esa causa, pero sí hubo una denuncia. Y se van a esta casa, pero una casa a la vuelta, finalmente terminan viviendo en este lugar. Se pelea con sus hermanos y hermanas y se va con sus hijos y nietos. Sigue trabajando de panadero, la familia crece, empiezan a nacer hijos, empiezan a ser chicos, de familia que no tenía contacto con nadie. No hay novios, no hay parejas de las hijas, hay nietos. Por eso las sospechas del abuso. Hay abuelo, pero no hay padre por el momento. Dentro de una sabe casa quién es. con cada vez menos contacto. Y a medida que nacen los niños, los nietos o hijos, algunos empiezan a ser escolarizados en la primaria, pero después dejan el colegio. Y hay otros que nunca más van al colegio. Había 13 personas viviendo en esa casa. 13 personas. Hay un hijo de él que muere hace algunos años. Otros se van. En definitiva quedan 3. Las 2 mujeres, un varón de los 6. Y un montón de chicos que son hijos de esas mujeres e hijos de él. Eso es lo que se cree. Y aparece la primera, él sigue siendo panadero. La única que salía a trabajar de esa casa era la mayor, Esther, que se la veía en una moto, yendo a trabajar a un lavadero, que después consigue y tiene un lavadero ella, que a veces lo acompaña uno de los hijos, un lavadero ahí en Córdoba. En 2014 se presenta ya en Córdoba una primera denuncia por violencia familiar contra este hombre, contra Don Castro. La denuncia la hace Esther, la hija mayor. La agarra un juez que estaba a punto de jubilarse, un juez de apellido Torres, tengo entendido, que le da impulso a la causa, Le impone una perimetral, lo saca de la casa, exclusión de hogar se llama, en ese momento. Él se va a vivir una pensión. Después la causa, el juez se jubila, aparece una segunda jueza. Tengamos en cuenta que él era grande, eso era grande. Es un hombre grande. 2014, 2015, una nueva jueza cierra el expediente, deja sin efecto esta restricción. Y él vuelve a la casa. Y él vuelve a la casa. Ahora bien, 2017, el 27 de diciembre de 2017, hay otra denuncia por violencia familiar hecha por la misma mujer y uno de sus hijos contra Castro. 2017, mismo juzgado con otro juez. Y ahí sí, esa es la casa desde atrás, la casa del terror. La misma que ahí veíamos sí al lo principio. meten preso a este hombre. Este hombre estuvo en cana. Muy poco tiempo. Por ya avanzada edad también. Y porque también se retiró la denuncia, no había un seguimiento de la causa, pero sí hubo una intervención.
Recuerdan, primera denuncia de Anfunes, segunda denuncia 2014, ya en este lugar, 2015 queda sin efecto, y hay una nueva denuncia de violencia familiar en 2017 que también no tiene resultado. Hasta ahí parte de una historia de una familia violenta. Y los comentarios de vecinos. Los chicos no salen, no sabemos cuántos chicos hay, cada vez hay más chicos en el lugar. El hombre viola a sus propias hijas, lo que aparentemente es cierto. Es cierto. Van a tener que hacer ADN, van a tener que hacer estudios. Es bastante complejo y difícil. Pero se puede determinar. Claro. Además hay un equipo, un gabinete de profesionales en Córdoba que trabajan realmente muy bien, muy bien. Hay una fiscal que la conozco de otros casos, la he visto trabajar en otros casos, he seguido otros casos, no la conozco personalmente, que se llama Andrea Martín, que sabe muchísimo, muchísimo, y que está trabajando con un equipo de especialistas. Comenzamos 2022, pospandemia. Esther después vuelve a la casa, siguen naciendo chicos. Este año, hace 9 meses, nace una criatura, que es un bebé que tiene que ver con el desenlace. Esa criatura... Que se cree que la madre es menor de edad, ¿no? Claro, no está claro quién es la madre. Son todos chicos que viven en la casa, que no salían. Creen que la menor de 17 años puede ser la mamá. Que hoy está imputada como encubridora. Sí, está institucionalizada. Claro. Porque iba con la criatura, porque es menor. Nace esa criatura y en febrero, pero esto voy a hacer una aclaración, queremos ser muy concretos con esto. En febrero muere Facundo Armando Castro, 78 años. El que se creía Jesús, el patriarca, se hacía llamar, el hombre que hacía vestir a toda la familia de negro, el que aparentemente abusaba de sus propias hijas. Ese hombre muere. Hasta una muerte que puede ser por temas médicos, un hombre de 78 años se puede morir en cualquier momento, claro. O no, pero es un riesgo a esa edad. No se sabe hoy. Hoy lo decimos en forma potencial porque créame que no hay registros. Porque todo es trascendido, todo es lo que dicen los propios familiares, pero no está nada contrastado, no hay nada, no hay ningún certificado de función. ¿Dónde está el certificado? ¿Cómo murió? Ahí empiezan las preguntas. Lo cierto es que este hombre ya no lo ves más y los pocos familiares que salían de la casa del horror empiezan a hablar de que don Castro murió. ¿Cómo murió? ¿Dónde lo enterraron? Es un misterio. De hecho, sigue la búsqueda. Por eso vemos que el trabajo de la gente del grupo especializado de bomberos. Si bien buscan más pistas vinculadas al doble femicidio, también como paralelo buscan lo que podría ser el cuerpo del fallecido Facundo. O bien el abuelo, o bien datos que permitan seguir la historia de este hombre. O más cuerpos, porque tampoco está registrado nada de quiénes vivían ahí, cuántas personas nacieron, cuántos chicos nacieron. Pudo haber muerto un chico, pero no hay registro de que hayan nacido chicos y sí habían 13 personas adentro. Por ende, nacieron chicos y no fueron registrados. Claramente. Ahora vamos al desenlace. Voy a hacer un salto desde febrero, cuando en teoría muere, lo matan, lo que fuere, no lo sabemos todavía, al responsable de todos los males, el espanto que estamos contando. El creador del horror. El creador es este don Castro, el que encierra a la familia, el que aparentemente abusa a sus hijas, el que esconde a su propia familia. Probablemente inculcaba un comportamiento violento y machista a sus hijos también, ¿por qué no? De los rituales, de los escucha a los vecinos. Las agresiones, la violencia. Uno puede inferir, muerto este hombre, se terminó el problema, la familia empieza a liberarse, porque la familia hasta ese momento son todas víctimas. Son todas víctimas, todas, menos ese Castro, que en teoría muere en febrero. Pero no pasa lo que uno intuye que puede pasar. A partir de ese momento, los testimonios que están en el expediente, que cuentan la policía, y testimonios periodísticos que hemos escuchado y hemos hablado con varios vecinos, pasa todo lo contrario. La violencia crece, las discusiones empiezan a crecer,
muerto el que sería el jefe de la casa, quizás queda sin un jefe y empieza a haber discusiones a ver quién manda en esa casa. Porque también era esa, la relación era de jefe, no era relación de padre de familia, de abuelo. Era yo mando acá, yo soy el que manda, yo soy el que dice qué se hace, qué no se hace. Y por eso también era tan impermeable todo lo que pasaba ahí adentro. Totalmente. Pero la violencia sigue creciendo. Una explicación la que dice Facundo. Posible, no lo sabemos. Muerto el jefe, ¿quién es el jefe ahora? ¿Quién es el patriarca? ¿Quién es el representante de recordemos Jesús? Que toda esa gente vivió todos sus años bajo las órdenes de esta persona y que probablemente haya adquirido ese comportamiento, esa forma de ser también. Con varios chicos, incluso una de las mujeres, la segunda, con retraso intelectual y madurativo importante, sin escolarización, con algún trastorno psiquiátrico no atendido, con retrasos madurativos. Traumas también de la niñez. Se fue complicando aún más. Finalmente, el fin de semana pasado, 6 personas, 2 mayores de edad, pero son chicos, que son Ismael y Esteban Castro. De 20 y 24 años. Una menor de 17 años, que es hermana de ellos, no se sabe todavía, pero posiblemente. Ellos son hermanos. Una nena de 12, otro nene de 6 y una criatura de 9 meses. Que era cargada por la chica, por la de chica de 17 años. años. Por eso creen que es la hija de esa chica. Creo que es una beba mujer, creo. Los 6 con bolsos, caminando al costado de la ruta que lleva tras la sierra. Camino a Altas Cumbres. Camino a Altas Cumbres, pasando Carlos Paz, en una localidad, a la altura de una localidad que se llama Icho Cruz. Caminando al costado de la ruta es un riesgo, chicos jóvenes con nene, con un bebé, eso llama la atención. De hecho, había unos llamados, me contaban, había unos llamados de la policía, a la policía, pero por humo. Viste que Córdoba hay incendios, la gente está muy preocupada, con cierta razón, ven un poco de humo y llaman a la policía. Claro. Fue la policía por ese tema y se cruzan con estos chicos y por un tema de protección al ver menores los trasladan a la comisaría. Claro. Algún teléfono de contacto, porque no tenían documentos, por los menores, y dan un teléfono que no atendía. Era una de las mujeres, una de las madres asesinada. Finalmente se comunican con un tío, un hombre, que los va a buscar. Y ahí uno de los jóvenes empieza a contar y la chica de 17 años aporta más detalles. Ismael de 20 años es quien se quiebra. Y que dice que habían asesinado a la madre y a la tía. Y la adolescente es la que empieza a dar un poco más de detalles de cómo fue el crimen, cómo lo cometieron y dónde estaban los cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Ella cuenta que las habían asesinado a puñaladas, a golpes en la casa y que después habían tirado el cuerpo en lo que es el pozo ciego que está en la parte trasera de la casa. Un pozo que en la parte superior tiene 1,50 m de diámetro, pero que después se va angostando. Claro, tiene una forma de cono, se va angostando y también tiene una curvatura. Tiene 60 metros aproximadamente de largo. Ahí y está, entre el metro... Ahí está el pozo. Y entre los 25 y 30 metros encima tiene una curvatura, lo que dificulta el acceso. Y al final del pozo tiene 60 centímetros de diámetro. La anchura de un cuerpo humano es aproximadamente 40, 45, 50 centímetros de hombro a hombro. Calza justo. Ahí eso es lo que cuenta, los cuerpos. Sí, la menor de 17 años. El hecho, pese a que se pensaba había ocurrido inmediatamente antes de la huida, ellos cuentan después, y se prueba por el estado del cuerpo, que había ocurrido el 24 de septiembre, o sea, una semana antes. Eso es lo que cuenta la chica, ¿no? Sí, una semana antes. Ellos convivieron, y había otros chicos que quedaron en la casa, convivieron con los cuerpos durante una semana, hasta que decidieron escapar. ¿Qué es lo que se pudo probar? No voy a entrar en detalle de la autopsia porque es un espanto antes de leer las placas. Las mataron. Hubo un intento de envenenamiento, después las mataron a golpes, cuchillazos, incluso con una especie de lanza. Intentaron romper los cuerpos, como no lo pudieron hacer, los tiraron en ese lugar. Primero uno, escombro, después el otro cuerpo y escombro. Sí, en el lugar habían restos de moto y también restos de ropa. Tiraban todo, tiraban todo.
Placas, dale, vamos a repasar Placas. esto. Según la Fiscalía dice que el doble femicidio ocurrió entre el jueves 29 de septiembre y el sábado 1 de octubre. Unos 5 días después de la fecha que da la adolescente de 17 años, que dice que el crimen ocurre el 24 de septiembre. Una semana antes, sí. Una semana antes. Pero también una aclaración, por el nivel de humedad y la temperatura ahí abajo, puede ser que los cuerpos se conserven más. Es una explicación Sí. que se va a encargar el forense de explicar, ¿no? Ismael Castro, de 20 años, y Esteban Castro, de 24 años, son los hermanos que hoy se encuentran detenidos. Confesó Ismael, y confesó que el crimen lo cometió junto a su hermano Esteban. Y Hay una otra joven detenida, de la de 17 años que contábamos, que era quien encargaba al nene de 9 meses, que está detenida por encubrimiento agravado. Ellos dos están acusados de homicidio calificado en el caso de la madre y homicidio simple en concurso real en el caso de la tía. Las víctimas: Esther Castro, de 41 años, y Sara Castro, de 39 años. Fueron asesinadas a disparos y puñaladas. Esther sería la madre de ellos. Los dos. La madre de los dos. Y Sara tendría varios hijos, incluso la chica de 17 años sería hija de Sara. Sara era una señora que tenía un retraso importante, un problema psiquiátrico severo que era perceptible. Los vecinos cuentan que era una señora que actuaba como por emulación, era como, no entendía ni siquiera lo que le hablaban. Y esa señora tuvo varios hijos, posiblemente de su propio padre. ¿Qué es lo que dice Ismael Castro cuando confiesa? Asesinamos a mamá y a su hermana. Están enterradas. Esto es cuando se quiebran, cuando los policías empiezan a indagar, no le cierran la historia que ellos le cuentan del taxi, que se bajan del taxi, que estaban yendo a altas cumbres caminando. Y claro, cuando están llegando a la casa, que empiezan a ver que algo raro pasaba, se quiebra Ismael y cuenta: asesinamos a mamá y a su hermana, están enterradas. Y ahí es donde empiezan a buscarlas. Amplía la chica de 17 años, la otra chica imputada. Institucionalizada, sí, pero también imputada, que cuenta detalles de lo que había ocurrido, y ahí es donde empiezan a buscar los cuerpos en la fosa. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos dicen que hicieron una fogata y habían olores nauseabundos. Esto antes del crimen, ¿no? Claro. Se escuchaban rezos en otros idiomas y alabanzas. Tenían crucifijos no convencionales, algunos invertidos. Bueno, acá hablaba de rito, ¿no? La cuota sectaria también. Sí, pero con un componente pseudo religioso inculcado por ese hombre muerto, don Castro, el padre de familia, el abusador aparentemente de sus propias hijas. Cuando se producía la búsqueda, ya se conocía todo este relato por no haber encontrado nada. Imagínense la conmoción que había, porque llegaron a vivir en esa casa hasta 13 personas, la mayoría chicos, que todavía no saben quiénes son los padres. A ese nivel de abandono tenía esa familia. El testimonio policial. Efectivamente, el personal que están viendo aquí trabajando, el personal del DUAR, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, de la Dirección Bomberos de la Policía de la provincia de Córdoba. El trabajo nuestro ha sido más precisamente el trabajo en un pozo. Es un pozo que, dado las características, tiene 50 metros aproximadamente de profundidad. Es un pozo de 1,5 metros de diámetro en lo que es la boca del pozo, pero es un boca que presenta ciertas dificultades. Esas dificultades es porque a mitad del pozo hace una pequeña curva y sus diámetros se entran a reducir. Cuando se entra a reducir, estamos hablando que los efectivos debajo del pozo están trabajando a un diámetro entre 50 y 60 centímetros de diámetro. Todo eso sumando desprendimiento de material. Por eso es que el trabajo que realizamos nosotros en la inspección del mismo es sigiloso, muy tranquilo, con mucho cuidado y con todas las normas de seguridad. Los materiales que estamos utilizando en el trabajo, estamos utilizando una cabria con un punto de anclaje superior, con cuerdas para reducir, con un sistema de aparejos reducimos la fuerza, equipo de respiración para todos los rescatistas que están trabajando hasta ahora. Estamos trabajando con 4 rescatistas que están ingresando. Como dije anteriormente, por las condiciones del pozo mismo, estamos utilizando los rescatistas más pequeños que tenemos en el grupo. Esto decía cuando este comisario del grupo DUAR se llama. Sergio Cravero, el jefe del grupo. Sí, el encargado del operativo. Claro, es un grupo de bomberos que se dedican a este tipo de búsquedas. Es impresionante el trabajo que hacen. Decía cuando estaban buscando, después encontraron, lo siguen buscando todavía. Tenemos una pausa muy breve. Al regresar, las preguntas que quedan. ¿Qué pasó con
Don Castro, el padre de la familia, el que se hacía llamar el jefe, el enviado. Ahí está la fiscal que cuenta del hallazgo. ¿Qué va a pasar con los chicos? ¿Hay más víctimas?